Creo que ya estoy. Hola, buenas tardes con todos. Pido mil disculpas por la demora en la transmisión, unos pequeños problemas con la conectividad que no me permitían poder acceder a la hora establecida. Eh, Sin embargo, estamos aquí para hablar sobre lo que hemos sido llamados el día de hoy. Quiero agradecer a la persona que es la editora de esta página por la invitación. Y bueno, me presento, mi nombre es Paulina Muñoz Galarza. Quiero tratar de hablar de dos temas brevemente, porque el tiempo no nos da mucha apertura para poder quedarnos en cada uno de ellos como quisiéramos. Los dos temas tienen que ver con el razonamiento probatorio y el primero de ellos básicamente es cuál es el objetivo institucional de un proceso judicial. Y después de hablar brevemente sobre este objetivo, voy a referirme a los momentos de la actividad probatoria. Brevemente les comento sobre mi formación. Yo soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tengo un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, un curso de especialización en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, y profesionalmente me he desempeñado como asesora de un magistrado de la Sala Penal y Laboral de la Corte Nacional de Justicia, como asesora en responsabilidades civiles en la Contraloría General del Estado, como asesora en técnica legislativa de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Y bueno, por hoy me encuentro trabajando en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la experiencia que les puedo comentar profesionalmente. Y bueno, para pasar a lo que nos tiene el día de hoy aquí, primero quiero hacer una referencia a lo que les comenté. ¿Cuál es el objetivo institucional de un proceso judicial? Y este va a ser siempre la averiguación de la verdad, aunque ésta pueda resultar falible siempre. Y el objetivo institucional de un proceso judicial, entendido como la averiguación de la verdad, es por tres razones que se lo toma así. Primero, porque no tenemos que... La primera tiene que ver básicamente con la función motivadora del derecho. Es decir, que si consideramos que el derecho pretende motivar los comportamientos y guiar nuestra conducta para que nos comportemos conforme la regla lo establece, conforme las normas lo establecen, hay que tomar en cuenta también que el derecho suele utilizar una función adicional, una técnica motivacional adicional, que es justamente la amenaza de la imposición de una sanción. Y esta tiene que ser utilizada únicamente cuando se haya verificado de una manera efectiva de que los hechos han ocurrido realmente, ¿no? Por eso es que hablamos de la imposición de la sanción únicamente cuando se ha verificado la ocurrencia del hecho o de los hechos condicionantes de las consecuencias jurídicas relevantes. Para esto vamos a hablar de enunciados descriptivos de esos hechos que deben hallarse siempre en el razonamiento judicial previo a la toma de una decisión judicial específica por parte del juzgador. De esta manera, estos enunciados, para que puedan ser utilizados como la premisa fáctica o la premisa menor de este famoso silogismo judicial, debe existir siempre un esfuerzo cognitivo epistémico que tienda a verificar que, además de que estos enunciados sean descriptivos, sean enunciados probablemente verdaderos. Y ese esfuerzo cognitivo del que les hablo no es otra cosa que la presencia de las pruebas dentro de un proceso y que son aportadas evidentemente por las partes. Ok. Sí, entiendo que no se escucha muy bajo, me dice, ok. Veamos si ahí ha mejorado un poco el retorno, no sé. Si me confirman que se escucha. Bueno, mientras tanto, como les decía, esta averiguación de la verdad, que va a ser casi siempre falible, es justamente, resulta siempre de la consideración del acervo probatorio.
y va a ser siempre una condición necesaria para que el derecho pueda llevar a cabo esta función motivadora de la conducta. Es por eso que esta es una de las razones por las cuales se debe entender que el objetivo institucional del proceso judicial va a ser la búsqueda, la averiguación de la verdad. La segunda razón que nos lleva a considerar que la averiguación de la verdad es este objetivo institucional que les menciono, es que si la verdad no es el objetivo de un razonamiento probatorio, de un razonamiento judicial, la fase judicial de la aplicación de esas normas jurídicas va a perder la oportunidad de ser entendida como una continuación de la implementación de las políticas públicas en la que el derecho también consiste, ¿no? Es otra de las funciones del derecho. Esto quiere decir que el derecho en alguna medida siempre va a servir para implementar un conjunto de políticas públicas que no son otra cosa que decisiones públicas sobre cómo queremos que se resuelvan ciertos conflictos, ciertos problemas o cómo queremos que se satisfagan ciertas necesidades. Así estas políticas públicas van a tomar en el derecho la forma de disposiciones normativas o de normas jurídicas que van a distribuir las funciones a las diferentes dependencias estatales, a las instituciones públicas, pero que cuando toman contacto con el ciudadano y nos piden que realicemos ciertas actuaciones o que nos abstengamos de realizarlas, cuando no se logra que el proceso se utilice para recabar las pruebas que faliblemente demuestren la verdad de los hechos condicionantes, lo que estamos haciendo es dejar de utilizar al derecho también como un medio para la instauración de las políticas públicas. Entonces, en esta segunda también quiero ser enfática en que no estaríamos cumpliendo, si dejamos de averiguar la verdad dentro del proceso, no estaríamos tampoco cumpliendo con esta otra función del derecho, que es justamente la implementación, la instauración de políticas públicas a través de normas jurídicas dirigidas a diferentes destinatarios. Y por último, la tercera razón, que tiene que ver con el derecho de las partes a la prueba, tiene que ver justamente con eso. Las partes tienen el derecho a la prueba, que es un derecho derivado del derecho a la defensa. Entonces, el derecho a la prueba va a consistir en ciertos elementos que van a estar dirigidos a otro tipo de derechos que están contenidos dentro del derecho a la prueba, que es justamente el derecho que tienen las partes a aportar los medios de prueba que consideremos convenientes, contundentes, relevantes, necesarios, así también como el derecho a que esos medios de prueba ofrecidos sean objetivamente practicados en audiencia oral. También está el derecho de que esos elementos de prueba que estamos aportando al proceso judicial tienen que ser valorados de manera racional. Y también el derecho de que las decisiones en las cuales se encuentran soportadas esas valoraciones de los elementos probatorios tengan o observen una exigencia de motivación, con el sentido de que no solamente se encuentre justificada esa valoración de prueba en razones epistémicas suficientes, sino sobre todo que se encuentre soportada en esas razones epistémicas suficientes la premisa fáctica, la proposición que estoy queriendo acreditar dentro del proceso judicial. Para pasar, luego de haber hecho este análisis, y bueno, quiero detenerme unos segundos y hablar sobre por qué la averiguación, esta nueva para nosotros, para acá, para América Latina, es el tema del razonamiento probatorio, es algo bastante nuevo. Justamente lo que nos llama es justamente la averiguación de la verdad dentro del proceso. Siempre se ha hablado o se habla de dos tipos de verdades, que la procesal y la histórica, pero yo quiero invitarles un poco a reflexionar sobre lo que ya el profesor Tarujo ha dicho hace décadas atrás, sobre que no existen dos tipos de verdad. La verdad es la que tiene las probabilidades de existir dentro del proceso, de acreditarse. No es que existe una verdad a medias o voy a probar lo que puedo llegar a persuadir como abogado al juzgador. Es por eso que
la averiguación de la verdad es el objetivo institucional dentro de los estudios epistémicos también de un proceso judicial. Y no solamente de un proceso judicial, creería yo, sino de un proceso en general, donde donde se decidan derechos, sea en sede administrativa, en sede judicial, debe ser justamente la averiguación de la verdad, no el esclarecimiento de los hechos, la averiguación de la verdad. Y la verdad entendida como en función de los estándares que pueda el ordenamiento jurídico proveernos a nosotros para entender que está suficientemente acreditado que dicha proposición que estoy queriendo acreditar dentro del proceso judicial es o tiene la probabilidad de ser verdadera. Dicho esto, quiero pasar a hacer una distinción de tres conceptos fundamentales, que son el objeto de prueba, el elemento de prueba y el medio de prueba. El objeto de prueba es aquello que queremos acreditar, es aquello cuya verdad queremos resolver en sede judicial. Es una proposición que va a expresar un enunciado y este enunciado tiene que ser necesariamente verdadero o falso. Y aquí me quiero detener un momento y hacer una aclaración. Generalmente siempre creemos que lo que vamos a probar son hechos. Y en materia de razonamiento probatorio, los hechos no son objeto de prueba, porque los hechos carecen de esa calidad, porque los hechos no son enunciados descriptivos. Los hechos ocurren o no ocurren en el mundo exterior. Es por eso que cuando hablamos del objeto de prueba, lo que estamos haciendo es presentar una proposición que no es otra cosa que un enunciado expresado a través del lenguaje respecto de los hechos. Y esa proposición es la que tiene esa categoría de verdad o de falsedad, que es la que se va a llegar a acreditar o no dentro del proceso judicial. Entonces, en este sentido, la proposición va a ser verdadera si los hechos de los que trata han ocurrido, y va a ser falsa si es que no han ocurrido. Dicho esto, el elemento de prueba, en cambio, viene a ser una razón epistémica, es decir, una justificación sobre la verdad del objeto de prueba. Son contenidos que van a referirse a ciertos hechos que nosotros consideramos que están vinculados a la proposición que estamos presentando. Por ejemplo, un elemento de prueba clásico vendría a ser el rastro de sangre de A en el cuchillo que se encuentra en poder de B, utilizando este ejemplo básico de A mata B. Y el medio de prueba, en cambio, va a ser una técnica que nos permite obtener esos elementos de prueba. Son los métodos a partir de los cuales nosotros obtenemos indicios, obtenemos información, obtenemos razones que nos van a servir más adelante para tomar una eventual decisión si somos juzgadores o para justificar el relato de una denuncia, o vamos a justificar las pretensiones en una demanda. En este sentido, quiero recordar que los medios de prueba son testimonial, son pericial y son documental, y siempre nos van a aportar información respecto del objeto de prueba. Ahora bien, pasando a la segunda parte de esta charla, quiero topar el tema de la estructuración de la actividad probatoria en un proceso judicial. Y bueno, creería que en un proceso en general en el derecho. Esta actividad, esta estructuración tiene tres momentos de actividad probatoria. Esta actividad, estos momentos, como les menciono, son tres. El primero de ellos tiene que ver con la conformación de los elementos de juicio, es decir, la reunión de absolutamente todos los indicios, de todos los elementos que nos van a permitir inferir después si es que el objeto de prueba se encuentra probado o no, si los hechos que queremos probar han ocurrido o no. En este sentido, también el segundo momento, en cambio, vendría a ser la valoración de la prueba, en la que se van a evaluar si esos indicios con los que se encuentra y que han sido aportados por las partes procesales acreditan o no la proposición que se quiere probar o el objeto de prueba.
A ver, aquí me preguntan, voy a parar un segundo, ¿qué libro me recomienda para continuar con este tema? La prueba de los hechos del profesor Tarufo, la valoración racional de la prueba de Jordi Ferrer Beltrán, los papers inclusive de Diego de Ibecki, que fueron mis profesores de la Universidad de Girona. Esos creo que son los autores más tratados, aunque también podemos encontrar de Gascón Avillán y otros más que al final, si gustan, me pueden escribir a mi perfil personal de Facebook y yo con mucho gusto les puedo dar los nombres de ciertos autores, les puedo ayudar con un poco de bibliografía para comprender este tema que es bastante nuevo en estas latitudes. Bueno, continuando con los momentos de la actividad probatoria, el tercer momento de la actividad probatoria es justamente el momento de la decisión, que es en el que se va a determinar una decisión, se va a adoptar una determinación acerca de si los elementos de la prueba con los que se cuenta acreditan suficientemente el objeto de prueba, si lo acreditan suficientemente para adoptar un curso de acción determinado. Ahí el curso de acción determinado será, por ejemplo, en el ámbito penal, si absuelvo o si condeno. Ahora bien, el primer momento, la conformación de los elementos de juicio. Para conformar los elementos de juicio, primero tenemos que recabar los medios de prueba, que son pertinentes y estar en relación al objeto de prueba. Hay distintos medios de prueba, como les mencioné, y en función de estos obtenemos distinta información. Por ejemplo, en el caso de los testimonios, los testimonios nos van a ofrecer un determinado relato respecto del objeto de prueba o de otros hechos vinculados a este objeto de prueba. Asimismo, la prueba documental nos va a permitir obtener información a partir de la reproducción del soporte documental del que se trate. Cada medio de prueba nos va a proporcionar de manera distinta información, pero al final del día nos va a proporcionar información que justo va a operar y la vamos a utilizar en el momento de la valoración. Pero además, en este momento de la conformación de los elementos de juicio hay dos fases. La primera fase está dirigida o compuesta por el ofrecimiento de prueba. Las partes ofrecen la presentación de medios de prueba en función de las cuales esperan que la proposición que ellos están presentando en el proceso judicial va a estar acreditada. Y justamente todo este ofrecimiento de prueba es el que va a ser parte de la segunda fase dentro de este primer momento, que es la fase de la admisibilidad de lo que yo como parte procesal ofrezco presentar como prueba. Esta fase de admisibilidad, lo que se busca es que exista un órgano, llámese un solo juzgador, un tribunal, que actúe como filtro del ingreso de los medios de prueba que yo ofrecí presentar al proceso. Y en esta fase de la admisibilidad nosotros podemos tener dos criterios fundamentales, creería yo. El primero tiene que ver con la relevancia. La relevancia se refiere a cuándo el medio de prueba va a ser considerado como relevante o cuando la información que presenta es relevante, vinculada siempre con el objeto de prueba que estoy queriendo acreditar en el proceso judicial. En este sentido es necesario que las partes al momento de ofrecer la prueba no solamente mencionen la clase de medio que van a presentar, sino que también establezcan el contenido de los medios de prueba que van a aportar para que aunque no haya ocurrido aún la práctica de prueba. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos anticipamos de esa manera como parte procesal y damos a conocer cuáles son el contenido de los medios que voy a aportar como prueba, el juzgador va a poder realizar el nexo de relevancia entre el medio de prueba que yo quiero aportar y el objeto de prueba que yo quiero acreditar. Entonces es súper necesario que
se establezca siempre el contenido de todos los medios de prueba que voy a presentar, independientemente de que aún no sea el momento de la práctica de la prueba. Y otro criterio que se encuentra dentro de la admisibilidad son los llamados criterios contraepistémicos. ¿Y por qué son contraepistémicos? Estos criterios contraepistémicos se los llama así porque no tienen nada que ver con la verdad o la falsedad de la proposición que yo quiero en el proceso judicial, sino que más bien están ahí presentes para proteger otro tipo de valores. Por ejemplo, otro tipo de valores en función de los cuales el juicio de relevancia, el criterio de relevancia no es que desaparece, sino que se matiza. Me explico. Tenemos un medio de prueba sumamente relevante por la información que nos ha aportado, pero la manera en la que se obtuvo, por ejemplo, se inobservó una disposición normativa procesal que establecía que debía obtenerse de tal o cual manera, o se ha obtenido a través de métodos de tortura. Entonces, eso quiere decir que estos criterios contraepistémicos hacen que el criterio de relevancia se vea matizado. Y tendrá que ser excluida esa prueba, evidentemente, porque se ha obtenido de manera ilegal o porque ha violado derechos fundamentales. Sin embargo, sí quiero ser un poco enfática en que se debe cuidar que estos criterios contraepistémicos que funcionan como reglas de exclusión probatoria no proliferen tanto en el ordenamiento jurídico procesal. Porque esto lo que provocaría es que el juzgador tenga cada vez un conjunto de elementos probatorios de reducido para poder decidir, para poder declarado que está aprobada cierta proposición dentro del proceso judicial. Paso al segundo momento, que es el de la valoración de la prueba. En este momento se va a determinar si es que los elementos de prueba obtenidos en virtud de la producción de los medios de prueba ofrecidos y admitidos acreditan o no el objeto de prueba a través de un método de valoración probatoria. Y el método de valoración probatoria a breves rasgos es una técnica que nos permite atribuir un valor o un peso, si se quiere, a determinados elementos de prueba en relación con el objeto de prueba. Y esa técnica puede ser de distinta índole. En el derecho procesal, estos sistemas de valoración probatoria se han dividido en tres. El primero es el de la prueba legal o tasada, el de la íntima convicción y el sistema de la sana crítica racional. Y lo que los distingue a uno de otro es la manera en que se atribuye el peso o el valor a los elementos probatorios respecto de un determinado objeto de prueba. Así, por ejemplo, en la prueba legal o tasada, el criterio para determinar el valor de un elemento de prueba es establecido de manera previa por el legislador. Por ejemplo, la existencia de una disposición normativa en el Código Procesal que determina que si hay 3 testigos que declaran en tal o cual sentido, se debe tener suficientemente acreditado el objeto de prueba, por ejemplo. Y en el caso del sistema de íntima convicción, el legislador va a establecer que la suficiencia probatoria y la determinación de valor de un elemento de prueba respecto del objeto de prueba debe responder siempre al impacto psicológico que ese elemento de prueba causa en el decisor. Es decir, ¿cuál es el grado de convencimiento que ese elemento de prueba, que ese medio de prueba le causa al órgano jurisdiccional? Es decir, que aquí va a haber una base de convencimiento subjetivo de estos elementos hacia el juzgador. Estos dos sistemas de los cuales les he hablado han sido bastante criticados por considerarse arbitrarios. El primero, evidentemente, porque prescinde de la evaluación de los hechos del caso concreto, ¿no? Y simplemente se remite a la existencia o a la aplicación de reglas generales.
Y el segundo porque se ve que hay un grado alto de subjetividad de la que depende la decisión, de la que depende la valoración de los elementos probatorios aportados. El tercero es el sistema de la sana crítica racional. Y este se exige que la prueba sea valorada de acuerdo a reglas de la lógica y de la experiencia, es decir, a reglas de la epistemología. Entonces, el epistemología entendiendo como a breves rasgos como la búsqueda de la verdad, ¿no? Y este valor, el valor de un determinado elemento de prueba tiene que ser establecido de acuerdo al impacto epistémico, del impacto sobre la verdad que ese elemento de prueba tiene respecto del objeto de prueba. Y finalmente llegamos al tercer momento, que es el momento de la decisión. En el momento de la decisión vamos a determinar si los elementos de juicio con que se cuenta, si ese conjunto de elementos que está constituido en el primer momento de actividad probatoria, operan como elementos suficientes para aceptar como verdadero el objeto de prueba, para aceptar como que los hechos, como ocurridos los hechos que se estaban investigando. Y aquí hay una pregunta que cabe hacerse para poder decidir, y es cómo o cuándo decido si es que existen o no pruebas suficientes para aceptar como acreditado en un proceso judicial un objeto de prueba. Y es ahí donde tenemos que regresar a ver a lo que se conoce como los estándares de prueba o los estándares de suficiencia probatoria, que son unas reglas que sirven para determinar justamente cuándo yo, juzgador, puedo decidir que las pruebas aportadas han sido suficientes para acreditar como probada la proposición del demandado o del acusado. En este sentido, no me quiero detener mucho sobre los estándares probatorios, porque es un tema que necesita de más tiempo para ser desarrollado inclusive. Sin embargo, lo que sí quiero manifestarles es que respecto a los estándares probatorios, la doctrina se divide en dos sectores: los que sostienen que no se puede establecer un estándar de prueba general, por llamarlo así, sino que es el decisor quien debe determinar en cada caso cuándo está aprobado el objeto de prueba. Y otro sector de la doctrina en el que sostiene que sí es posible formular estándares de prueba. Pero estos estándares, por ejemplo, debe cuidarse al momento de la construcción del estándar que no se use términos que hagan referencia a estados psicológicos del juzgador, la íntima convicción, la certeza, el convencimiento. También no se debe apelar a la cuantificación matemática de la prueba, y tampoco que se consideren frases vagas como constitutivas de prueba. Y es en este momento, en el de la toma, en la toma de la decisión, donde debemos observar la exigencia de la motivación también. ¿Y por qué hablo de la motivación en el momento de la toma de la decisión? Porque está íntimamente relacionada con la prueba. La exigencia de la motivación en materia probatoria debe siempre evidenciar que las pruebas aportadas al proceso otorgan un nivel de corroboración suficiente a las hipótesis que se considera probada, o que no la otorgan y que por eso no se considera probada, lo cual va a imponer que el contenido de la motivación sea triple. Es decir, la motivación de la decisión debe contener una valoración individual de cada uno de los medios de prueba, sin excepción, con la finalidad de determinar y justificar la fiabilidad de los mismos. Esto quiere decir que
Durante la práctica de la prueba debemos obtener información suficiente de esas pruebas para poder saber sobre su fiabilidad. Esto tiene implicaciones bastante serias porque, por ejemplo, en el caso de la prueba pericial, debemos dentro de la práctica de la prueba estar conscientes o tener dentro de la interacción con el perito que la fiabilidad del método, cuál es la fiabilidad del método que nos está presentando, cuál es la ratio de los errores del experimento o de la tecnología que se usa, cuál es el nivel o cuál es la aceptación que una determinada comunidad científica tiene respecto de esa teoría. Inclusive esto es importante que podamos tener esta información porque es la que nos va a poder decidir si es que la prueba presentada es fiable o no lo es. Y también porque en función de esto podremos tener información sobre si las conclusiones del perito son correctas, si las inferencias que hace son correctas y en qué se fundamentan. O por ejemplo, en el caso de las pruebas testimoniales, simple de personas, ¿no? Evidentemente, no me refería a las de peritos. La coherencia interna de la declaración y la coherencia externa de la declaración. ¿Qué quiere decir la coherencia externa? La coherencia del testimonio con las demás pruebas que se refieren al objeto de prueba. Entonces, es importante que todo esto se encuentre valorado, se encuentre analizado al momento de tomar la decisión por parte del juzgador, una por una. Aquí no entran cuestiones subjetivas como si el testigo es fiable porque no sudaba, porque contestaba pronto a las preguntas, porque no veía, no. Esas cosas subjetivas no nos ayudan en nada acerca de la fiabilidad del medio de prueba que se nos está presentando. La segunda parte de la adopción y de la motivación en este caso es la valoración en conjunto de la prueba. Luego de que hacemos una valoración una por una de todos los medios de prueba que se han presentado, hacemos una valoración en conjunto de todo el acervo probatorio. Y esta valoración nos va a permitir concluir, determinar cuál es el nivel de corroboración que tiene cada una de las hipótesis que han sido presentadas por las partes, en función de los medios de prueba que han presentado. Sin embargo, esta aseveración que acabo de hacer no basta, porque el nivel de corroboración puede variar, puede ir de más a menos, de menos a más. Y esto significa que nunca vamos a poder tener corroboraciones absolutas. Esto no va a existir en el ámbito judicial ni en el razonamiento probatorio. Inclusive si nos ponemos a pensar en las pruebas genéticas, en el ADN, la fiabilidad o la corroboración no es total, no es absoluta. Entonces, esto nos plantea una cuestión y es la de recurrir a los estándares probatorios. Por eso, el tercer paso de esta motivación, que es revisión uno a uno o análisis uno a uno de cada elemento, de cada medio de prueba. La segunda, la valoración del conjunto de elementos presentados. Y la tercera es el análisis en función de un estándar de prueba. Porque después de haber analizado prueba por prueba, de determinar la fiabilidad, después de valorar en conjunto y determinar el nivel de corroboración, se debe determinar el nivel de corroboración. Y para determinar corroboración, lo que tenemos que hacer es acudir a los estándares de suficiencia probatoria. Y así vamos a poder determinar si lo que tengo yo, si lo que se me ha presentado, si la información que me ofrecen todos esos medios de prueba ayudan a corroborar o son suficientes para declarar que la proposición de A está probada en el proceso o que no lo está. Esto es lo que se conoce como el contenido que debe figurar dentro de la motivación de la decisión en materia de hechos.
Y motivación no entendida como el íter mental del juzgador, como la construcción del silogismo judicial, que tenemos la norma general, la hipótesis fáctica y luego la norma individual. No. Esa justificación interna no es tanto la que nos... Es importante, sí, tiene que estar presente, pero a los tres pasos que me acabo de referir no tienen nada que ver con esta justificación interna, sino con la justificación externa. ¿Y qué es la justificación externa? Es la motivación entendida como la justificación de la afirmación de que la hipótesis que estoy declarando como probada tiene corroboración suficiente, o de que la hipótesis que no declaro, que declaro como no probada, no tiene corroboración suficiente. Esa es la justificación externa. Entonces, para concluir, tomando en cuenta que el objetivo institucional del proceso es la averiguación de la verdad, sí, la verdad falible, porque es así, tomando en cuenta que es la averiguación de la verdad y que lo que tenemos que probar no son hechos en sí, sino proposiciones que contienen enunciados que se refieren a hechos, y que esas proposiciones vamos a poder darles la calidad de verdaderas o falsas, dependiendo del nivel de corroboración que en el proceso judicial podamos obtener respecto de ellas en función de las pruebas. El contenido de la decisión en materia probatoria debe contener estos tres pasos importantes que les dije. La valoración una a una de cada elemento, de cada medio de prueba, la valoración en conjunto y la aplicación del estándar. Solo así tenemos una decisión en materia probatoria debidamente justificada, debidamente motivada en el ámbito externo, que también es necesario que se justifique en el ámbito interno, es decir, que siga los parámetros de la lógica, el silogismo judicial, pero que también podamos tener la certeza de que estamos declarando como probada una hipótesis que tiene la corroboración suficiente en función de un estándar. Esa es la justificación externa. Bueno, espero con estos breves con esta breve charla haber podido despertar en ustedes esa intención de ir por el razonamiento probatorio, de leer sobre esto, que como les digo, acá es algo nuevo, no necesitamos estudiarlo bastante, creo que es una deuda de la academia de acá, aunque hay que decirlo, hay pocos, pero hay profesionales que se dedican a esto de acá. Pero sí es bueno que podamos nosotros empezar a construir nuestro propio razonamiento probatorio en función de nuestros sistemas jurídicos, de nuestros ordenamientos jurídicos. Bueno, sí, ya le agradecí al editor de la página por la invitación, les agradezco a ustedes por haberse dado el tiempo, y pido mil disculpas por el retraso de unos minutos en la transmisión, y espero podamos conversar en una próxima ocasión sobre algún otro tema. Como les dije, si tienen alguna duda o necesitan bibliografía, estoy abierta a poder conversar. Me siguen en mi página de personal y con mucho gusto les estaré explicando